Con la venia del excelentísimo señor ingeniero Martín Alberto Vizcarra. Sí, buenos días. El presidente de la República, Martín Vizcarra, asiste en estos momentos a la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional del Tribunal Constitucional. En esta oportunidad, María Daniela Ledesma va a asumir como presidenta del Tribunal Constitucional, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer en asumir la presidencia de esta institución. Además del presidente de la República, Martín Vizcarra, y los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, se encuentra también el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecarus. Cabe mencionar que el Tribunal Constitucional es una de las principales funciones del Tribunal Constitucional es la defensa del principio de la Constitución peruana y es el supremo intérprete de la Constitución. Se va a proceder de esta manera a la ceremonia del inicio del año constitucional jurisdiccional. De esta manera, en presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, y de los 7 miembros del Tribunal Constitucional, se va a llevar a cabo esta juramentación. Cabe mencionar, además, que hoy también asumirá como vicepresidente del Tribunal Constitucional el magistrado Augusto Ferrero y también como director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional el magistrado Ernesto Blume, quien es que va a dejar el cargo de presidente del Tribunal Constitucional.
el Perú! Pueden tomar asiento, gracias. A continuación, como parte de esta ceremonia, se va a dar paso a las palabras del presidente saliente del Tribunal Constitucional, el magistrado Ernesto Blume. Palabras del magistrado Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional. Señor ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de la República, distinguidas autoridades, funcionarios, trabajadores y público en general. Al concluir mi mandato de presidente del Tribunal Constitucional del Perú, el cual he desempeñado durante los años 2018 y 2019, y antes de tomarle el juramento respectivo y proceder a la entrega del cargo a mi sucesora, la magistrada Marianela Ledesma Narváez, que es la primera mujer electa para la más alta magistratura constitucional de nuestro país en nuestra historia nacional, debo expresar algunas breves palabras de cierre de mi gestión, con cargo a un mayor detalle que consignaré en la memoria respectiva que se publicará próximamente. En tal dirección, debo reiterar una vez más mi público agradecimiento a los magistrados que me eligieron en tan alta función y que tuvieron a bien otorgarme su confianza y encargarme la conducción y representación de la institución. Me propuse en aquella oportunidad, como premisa de las medidas que pretendía llevar a cabo a la práctica, lograr que el Tribunal Constitucional reafirmara su rol de garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución. Y recordé que desde la aprobación y puesta en vigencia de la Constitución de 1979, predecesora de la actual, que data de 1993, el Perú ha iniciado el empeño de construirse como un auténtico Estado constitucional, implementando dicha forma de Estado que es la más avanzada, entendida como el Estado del imperio de la Constitución, el Estado de la soberanía de la Constitución en cuanto norma suprema y expresión del poder constituyente que detenta el pueblo peruano en su calidad de titular primigenio, único, exclusivo y excluyente del mismo. Enfaticé que el Estado constitucional se estructura partiendo de la persona humana y los derechos que le son inherentes, denominados derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales o derechos de la persona, entre otras denominaciones, que son derechos que no tienen rostro, y es a partir de la persona humana, entendida también como valor y principio anterior, superior y razón de ser del Estado, que se estructura todo el orden político, jurídico, social y económico de la sociedad. Estado que también se basa en el sometimiento de todos a la Constitución, sin excepción alguna, y en el cual no existe área o territorio liberado de control cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y cuando se trata de garantizar la vigencia y primacía de la propia Constitución. Hice hincapié que el Estado repudia la concentración del poder y postula como Estado constitucional un sistema de distribución del poder, de competencias y atribuciones que asigna a los diversos órganos titulares del poder dentro de una lógica que proscribe la concentración del poder como antídoto frente al abuso y al exceso de poder, que son los males clásicos de los regímenes totalitarios y de las dictaduras. Resalté que un elemento que hace al núcleo del Estado constitucional
es el Tribunal Constitucional como órgano autónomo e independiente, de carácter esencial al que le corresponde ser el garante de la vigencia efectiva de los derechos humanos a través del conocimiento de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, y ser el garante de la primacía y jerarquía normativa de la Constitución a través del conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad y competenciales. Tareas que implican ser el intérprete supremo de la Constitución y de la ley, así como de todas las normas que conforman la estructura jurídica normativa del país. En esa línea, mi gestión ha estado orientada hacia los siguientes objetivos: lograr consolidar al Tribunal Constitucional como una institución autónoma e independiente, clave en el Estado constitucional, posesionándola adecuadamente. Lograr el reconocimiento y respeto de la magistratura constitucional, así como de las competencias del Tribunal Constitucional. Lograr una justicia constitucional garantista y finalista, que resguarde y proteja los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución. Lograr garantizar el derecho de los justiciables y de sus abogados a ser escuchados, así como su derecho de defensa. Lograr una mayor descarga procesal, pero en base a criterios cualitativos y no cuantitativos. Realizar una efectiva labor de docencia constitucional y contribuir a la forja del Estado constitucional. Todo ello, a pesar de las complicadas coyunturas que vive el país, respecto de las cuales he reclamado permanentemente diálogo alturado y respetuoso, así como la tolerancia que hace al eje del constitucionalismo, y en un contexto que implique el compromiso del Tribunal Constitucional de luchar contra la corrupción, postulando una lucha constitucionalizada, enmarcada dentro de los principios y valores constitucionales, así como respetuosa de los derechos fundamentales, a fin de que la misma sea legítima, efectiva e irreversible, además ajena a la politización de la justicia y a la judicialización de la política. Recalco que tales objetivos han sido cumplidos a plenitud, refiriéndome a continuación, por razones de tiempo, solo a alguno de ellos. Primero, Tribunal Constitucional como institución autónoma e independencia. Nuestra autonomía e independencia ha quedado evidenciada plenamente en las importantes decisiones que hemos adoptado en los casos que llegaron a nuestro conocimiento, algunos de ellos emblemáticos y de alto interés público, decisiones que han merecido el respeto y el reconocimiento general, lo cual evidencia la legitimidad y la confianza colectiva que impregnan su accionar. El Tribunal Constitucional se ha desenvuelto con absoluta autonomía frente a cada uno de los poderes públicos u órganos constitucionales involucrados, y ajeno a toda presión mediática, al punto que a estas alturas nadie puede poner en duda que por el papel desempeñado el Tribunal Constitucional ha sabido legitimarse en base a la posición adoptada frente a las controversias sometidas a su conocimiento. Ahora bien, así como la autonomía ha sido vital, la independencia de sus magistrados ha sido especialmente relevante al momento de encararse todo tipo de decisiones, pues cada uno de nosotros, más allá de su particular opinión, ha sabido mantenerse equidistante de todo tipo de presión o influencia, razonando sin otro referente que su propia conciencia y su espíritu de justicia. Ese ha sido y es un denominador común de los miembros del colegiado que me he sentido honrado en presidir. Segundo, respecto a la magistratura constitucional y a las competencias del Tribunal Constitucional, ha sido en base a la autonomía de nuestra institución y en función a la independencia de sus magistrados que se ha logrado el respeto a la magistratura constitucional y a las competencias del Tribunal Constitucional.
Ello ha sido posible además porque hemos evitado caer en distorsiones, manteniendo el eje de preocupación y el ángulo de observación que deben primar en los jueces constitucionales, evitando omitir o minimizar su rol protector de los derechos fundamentales, sobre pretexto de priorizar otros ejes como lo pueden ser, por ejemplo, el equilibrio presupuestal, el ordenamiento de la contratación pública, el peso mediático de la decisión o los efectos producidos en el terreno fáctico, y encarando las controversias a través de un enfoque que parta de la Constitución, que parta de sus valores, sus principios y los derechos que ella consagra. Tercero, el manejo de la carga procesal sin sacrificar el criterio cualitativo que garantice resoluciones basadas en un prolijo análisis de la peculiaridad y particularidad de cada caso, no aplicando un simple y llanamente criterio cuantitativo. Hemos cumplido lo que prometimos, impulsar una justicia garantista y finalista, reafirmando el rol protector de los derechos fundamentales y de la Constitución que debe tener nuestro Tribunal Constitucional, rol que a la luz de las sentencias emitidas, tanto en los procesos de cautela de derechos fundamentales como de la defensa de la propia Constitución, se ha cumplido. Pero no nos hemos limitado a emitir sentencias estimatorias garantistas, sino que nos hemos preocupado de asegurar su ejecución y difusión. Como máximo tribunal de la justicia constitucional de la Nación, el tribunal debe explicar al país, y lo ha hecho, los alcances de sus principales decisiones, y debe ser consciente que es la instancia de cierre a cuya decisión pueden llegar las controversias coyunturales y de ellas derivan procesos constitucionales que son de su conocimiento. Es precisamente esa línea de acción la que hemos mantenido en todo momento, y en lo personal he cumplido con el deber que me impone tanto la Constitución como la ley orgánica del Tribunal Constitucional y su reglamento normativo. Si de cifras se trata, tenemos la enorme satisfacción de que al cabo del primer año de nuestra gestión aumentamos considerablemente la producción jurisprudencial de los años anteriores, ubicándose esta en la cantidad de 7.530 resoluciones publicadas en el 2018. Debe recordarse que la meta anual fue de 6.000 en el año anterior, 1.000 más que en el año 2017, que tuvo como meta 5.000 resoluciones. Es decir, al asumir nuestra administración teníamos una meta superior en 1.000 expedientes a las que tuvieron administraciones anteriores, habiéndola superado largamente, llegado a 7.530 resoluciones. Esto supuso un 25% más de la meta programada para el año 2018. Pero eso no es todo. Con gran satisfacción debo señalar que en el año 2019 hemos superado nuevamente la meta anual de 6.000 resoluciones publicadas, pues al 30 de diciembre del 2018 se publicaron en la página web del Tribunal Constitucional 6.481 resoluciones. De ese total, 6.031 han puesto fin al proceso. Un análisis comparativo de la cantidad de resoluciones publicadas desde el año 2014 revela que en los 2 últimos años la cantidad de resoluciones publicadas se incrementó significativamente. Asimismo, hemos terminado el 2019 con una carga procesal de 7.197 expedientes, que es muy inferior a los 8.094 expedientes del año anterior, lo que supone una reducción del 11% de la carga aproximadamente, cifra considerable si tenemos en cuenta que en el año 2019 ingresaron 5.100 nuevos expedientes al Tribunal Constitucional. Además, teniendo en cuenta que abril del 2018 la carga de expedientes en el Tribunal Constitucional llegó a 10.468, al culminar nuestro mandato se concluye que hemos reducido la carga procesal en 3.271 expedientes. Estos resultados han sido posibles gracias a la implementación de una serie de medidas y al valioso apoyo de mis colegas magistrados, a quienes públicamente les reitero y les ratifico mi agradecimiento, y también al valioso apoyo del personal administrativo y jurisdiccional en las tareas de despacho, en las tareas de relatorías y comisiones, a quienes también les agradezco muy sinceramente
por su importante e invaluable apoyo. Sin ellos no hubiese sido posible lograr estas metas. Cuarto, rol de las audiencias. Como sostuve en mi discurso de asunción del cargo, no solo es importante garantizar que el justiciable o su representante legal nos informe acerca de lo que constituye su pretensión y nos actualice respecto de aquellos detalles que por efecto del transcurso del tiempo durante la tramitación del proceso pudieron haberse presentado. Es también una manera de humanizar la justicia que solo se va a producir con la inmediación, con el contacto directo, cara a cara con el justiciable. No se traduce la justicia constitucional en una formalista tramitación de documentos fría, insensible, sino en un acercamiento entre el ciudadano y sus jueces, y para esto la audiencia es un instrumento vital. En aquella ocasión prometí repotenciar el rol vital de las audiencias tanto en nuestra sede de Lima como en la sede de Arequipa. Al cabo de un año de gestión, dicho objetivo fue logrado gracias al esfuerzo y colaboración de todos los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional. Las audiencias llevadas a cabo en Lima y las realizadas en nuestra sede histórica de Arequipa permitieron que la inmediación y el contacto directo con cada uno de los justiciables quede definitivamente fortalecido. Como datos estadísticos, el año jurisdiccional 2018, primer año de mi gestión, se realizaron 22 audiencias en Lima, 12 correspondientes al Pleno del Tribunal Constitucional, 4 correspondientes a la Sala 1 y 6 correspondientes a la Sala 2. Asimismo, se realizaron 8 audiencias del Pleno Constitucional en la ciudad de Arequipa, totalizando 30 audiencias a nivel nacional. Cabe añadir que en tales audiencias se vieron un total de 978 causas constitucionales, aproximadamente un 15% más que el total de causas que se vieron el año jurisdiccional inmediatamente anterior, que fue de 833. En el segundo año de mi gestión, año jurisdiccional 2019, se continuó con ese rol garante de los derechos del justiciable. En este se han realizado 25 audiencias en Lima, 14 correspondientes al Pleno del Tribunal Constitucional, 8 correspondientes a la Sala 1 y 3 correspondientes a la Sala 2. Asimismo, se realizaron 5 audiencias de Pleno en la ciudad de Arequipa, totalizándose 30 audiencias a nivel nacional en las que se vieron 1.146 expedientes, 300 expedientes más que en el año 2018. De esta manera, aquellos justiciables y abogados que solicitaron el uso de la palabra y que acudieron a las referidas audiencias han visto garantizados sus derechos a ser oído y a la defensa. Quinto, la difusión de nuestra jurisprudencia a través de nuestra página web. Hemos prestado especial atención al contenido de nuestro portal web institucional, por considerarlo un elemento vital en el manejo de nuestra información institucional, pero especialmente jurisprudencial, ello con la finalidad de que el justiciable cuente con una página web amigable y de fácil acceso y búsqueda en procura de la información más conveniente para la defensa de sus derechos. Por ello, rediseñamos la estructura de nuestra página web en la lógica de que se faciliten los instrumentos de búsqueda que puedan resultar de verdadero interés. En ese sentido, quisiera agradecer públicamente nuevamente al magistrado César Landa Arroyo, que fue hace algunos años también presidente del tribunal y motivó un cambio muy importante en la sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A este esquema le hemos agregado, por supuesto, información totalmente actualizada, lo que hoy en día permite saber cuándo estamos ante un precedente constitucional, cuándo ante una doctrina constitucional vinculante, o cuáles son las sentencias que se pronuncian sobre determinados contenidos, con particular incidencia en los derechos y principios constitucionales. En suma, se ha recuperado una buena práctica que nunca debió perderse: sistematizar la jurisprudencia del tribunal, organizándola en relevante por temas. Incluso se han considerado rubros específicos para los precedentes vinculantes, las sentencias exhortativas, las diversas sentencias de acuerdo a su tipología, etcétera, etcétera. Al reestructurar la página web se ha buscado también presentar al Tribunal Constitucional como una institución ágil, dinámica y al servicio del justiciable en particular y de la ciudadanía en general. De manera complementaria, se pueden descargar en el portal web institucional las publicaciones que con regularidad
publica el Centro de Estudios Constitucionales y acceder a toda la información sobre las actividades académicas que realiza el Centro de Estudios Constitucionales, que con especial acierto ha dirigido el magistrado Carlos Ramos Núñez. Por último, en este nuevo diseño se ha buscado que la página web sea de naturaleza adaptativa. Vale decir que nuestra página web es visible, no solo en una computadora convencional, sino en los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tablets, etc. También en esta página web se difunden nuestros programas como Tus Derechos y el Noticiero Constitucional. Finalmente, desde el portal web de nuestra institución se puede acceder ahora a la ventanilla virtual del Tribunal Constitucional, la misma que permite al justiciable y a su abogado acceder directamente a sus expedientes, no solo con el propósito de saber cuál es el estado en el que se encuentra su proceso, sino también para acceder a un casillero electrónico donde se le notificarán todos los actos procesales relacionados con sus causas, notificación que también se hará por correo electrónico y teléfono celular, en la cual se podrá presentar directamente sus escritos y anexos debidamente escaneados. Es decir, no tendrá que venir a Lima, desde su lugar de origen podrá ejercer su derecho de defensa. Sexto, racionalizar y hacer más eficiente y eficaz el proceso de deliberación y resolución de casos. Se han realizado un total de 81 plenos durante el ejercicio 2019, que incluyen plenos jurisdiccionales, plenos administrativos y plenos de firmas rápidas y ratificaciones. Se han realizado en el ejercicio 2019 47 plenos de firmas rápidas que han permitido el estudio, votación y ratificación de un total de 707 expedientes de pleno del Tribunal Constitucional. Hemos priorizado los plenos jurisdiccionales frente a los plenos administrativos. Junto a esto, con el fin de hacer más efectiva y eficiente la tarea de resolución de causas, por resolución administrativa 157/2018, declaré en emergencia la descarga procesal por el plazo comprendido entre agosto y octubre del año 2018, prorrogado sucesivamente por resoluciones 195/2018, 003/2019, 092/2019 y 147/2019 hasta el 15 de diciembre de 2019. Declaración que comprendió el ámbito de los despachos, las comisiones y las relatorías, sin perjuicio de la obligación de las otras áreas de la institución de coadyuvar en tal descarga. Como parte de la declaratoria de emergencia dispuse medidas generales en el ámbito de los despachos, las relatorías y las comisiones, estableciendo los siguientes criterios de priorización: antigüedad del expediente, reos en cárcel, grave estado de salud, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, temas pensionarios y asuntos de interés público. Finalmente, sean mis últimas palabras como presidente de esta institución para referirme a la magistrada Marianela Ledesma Narváez, a quien voy a juramentar en unos momentos como nueva presidente del Tribunal Constitucional para el periodo 2020-2021. La elección de la doctora Ledesma como presidenta del Tribunal Constitucional es una muestra de la confianza en el liderazgo de las mujeres. El siglo XXI es el siglo de las mujeres. Anteayer acaba de asumir como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la doctora costarricense Elizabeth Odio Benito, que anteriormente fue una destacada jueza de la Corte Penal Internacional. Hoy asume la doctora Ledesma Narváez como presidente de esta institución, lo que demuestra una importante presencia de la mujer también en los más altos cargos de los órganos de justicia, tanto nacionales como internacionales. La presencia de la mujer a la cabeza de las instituciones es una indudable demostración del avance de la civilización, de tolerancia y de derrota a la discriminación. Me enorgullece señalar que en mi gestión nombré por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional a una mujer en el alto cargo de secretaria general, la doctora Susana Tábara Espinosa, a la que agradezco públicamente por su apoyo y colaboración. En mi gestión
En mi gestión, la cuota femenina en los cargos de dirección alcanzó el 61.11%, pues de un total de 18 funcionarios de dirección, 11 son mujeres y 7 son varones. Y finalmente, como epílogo de la misma, como epílogo de mi gestión, me sucede en forma inédita también en la historia del Perú una mujer en el cargo de presidenta de la institución. Estoy seguro que la doctora Ledesma tendrá éxito porque actuará en el marco de la Constitución y la defensa irrestricta de los derechos fundamentales, así como de los principios y valores democráticos, reafirmando el rol del Tribunal Constitucional de ser el garante de la vigencia de los derechos fundamentales y de la jerarquía normativa de la Constitución y el promotor de la cultura constitucional en el Perú. Desde ya, como lo he hecho anteriormente, pero hoy lo ratifico públicamente, expreso mi incondicional apoyo a la gestión de la magistrada Ledesma Narváez para contribuir al éxito de la misma. Muchas gracias. Fueron palabras de Ernesto Blume, magistrado que hoy dejará el cargo y que asumirá también en breve como director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Juramentación de la presidenta electa, magistrada Marianela Ledesma Narváez, a cargo del doctor Ernesto Blume Fortini. Se va a proceder a la juramentación de Marianela Ledesma, abogada de la Universidad San Marcos, con doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, de 56 años, quien es magistrada del Tribunal Constitucional desde el 2014. Ella en breve se va a convertir en la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional. Señorita doctora Marianela Ledesma Narváez promete cumplir fielmente las funciones de presidente del Tribunal Constitucional para la que habéis sido elegida. Sí, juro. Muy bien. De esta manera, Marianela Ledesma se convierte en la primera mujer en ser presidenta del Tribunal Constitucional. Ella fue electa con 4 votos a favor por los miembros del Tribunal Constitucional. El magistrado Ernesto Blume es quien deja el cargo. Juramentación del vicepresidente Y a continuación se va a continuar con la juramentación. a cargo de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, presidente del Tribunal Constitucional. Señor doctor Augusto Ferrero Costa, ¿jura por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se le ha conferido? Sí, juro. El magistrado Augusto Ferrero de esta manera asume como vicepresidente del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que él fue quien propuso la candidatura juramentación de Marianela del director Ledesma. general del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Ernesto Blume Fortini, a cargo de la doctora Marianela Ledesma Narváez, presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Ernesto Blume Fortini, ¿jura por Dios y por la patria cumplir fielmente las funciones de director del Centro de Estudios Constitucionales para el que ha sido elegido? Sí, juro. Se pide a los señores magistrados pasar a ocupar su lugar correspondiente, por favor. Tras las juramentaciones, se va a proceder ahora a escuchar las palabras de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Recordemos que ella ha sido magistrada del Tribunal Constitucional desde el año 2014. Es la primera mujer en presidir este tribunal.
Hoy cabe mencionar también es la apertura, el inicio del año jurisdiccional constitucional de este tribunal, que ya al mando de Marianela Ledesma tiene algunos retos, algunas tareas que resolver en los próximos días. Pueden tomar asiento, señores magistrados. Gracias. Siendo la demanda competencial uno de los temas que deberá resolver este Tribunal Constitucional, Palabras a cargo de con la Marianela doctora Ledesma como Marianela presidenta Ledesma Narváez, de esta presidente institución. del Tribunal Constitucional. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido. Cabe mencionar que en 1979 el Perú se convirtió en el primer país en incorporar al Tribunal Constitucional en América Latina. Señor Presidente de la República, señor Presidente del Poder Judicial, señores magistrados del Tribunal Constitucional, autoridades, funcionarios, servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos. El alto honor de haber sido elegida presidenta del máximo Tribunal de Justicia de mi país se lo dedico a todas las mujeres de mi patria, que por años esperan y luchan por igualdad de oportunidades. También se lo dedico a los seres humanos más pobres y de todas las culturas, de todas las lenguas, de todos los lugares más inhóspitos y desconocidos por la mayoría de nosotros, y que siguen esperando inclusión y afecto social en nuestro país. Tengo la esperanza que este tribunal, en un futuro cercano, pueda también estar integrado por representantes de las culturas nativas, a fin que los pueblos ancestrales se puedan expresar con su voz y voto en causas de interés directo en relación a su entorno medio ambiente. Y digo esto bajo el convencimiento que la persona humana es el fin del Estado y la sociedad, a la cual hay que defender y respetar en su dignidad para que pueda alcanzar libremente su desarrollo al margen de su condición social, étnica, religiosa, cultural, entre otras. Es mi deseo que este tribunal se acerque cada vez más a través de sus sentencias a la justicia, para que peruanos y peruanos podamos vivir en igualdad de oportunidades. En atención a esta imperiosa necesidad, no podemos permitir que mujeres de nuestro país sean humilladas, sean degradadas y mucho más sean víctimas de feminicidio. No hay que vivir ausente de uno mismo, no hay que llorar de rodillas delante del cadáver de una mujer asesinada para comprender qué noche estamos pasando en nuestro país. Por eso, al comenzar mi gestión en el honroso cargo que me ha sido confiado, quiero asumir ante ustedes el firme compromiso de ejercerlo con imparcialidad, con transparencia e independencia. Este no solo es un compromiso personal, sino también institucional, de trabajar en la visión que el tribunal sea una institución integradora, que garantice el disfrute de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos por igual. Y en eso
el tribunal tiene un papel en la lucha por la igualdad. Desde la perspectiva normativa, el artículo 2 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Este principio responde ya a una vieja demanda histórica que ya existía desde comienzos de la República. Como nos recuerda la historiadora Carmen McCabe, en el año 1822, algunos congresistas provincianos, como José Faustino Sánchez Carrión, pedía una relación inclusiva e igualitaria con los pueblos de la República. Sin embargo, la abolición de la esclavitud y el tributo indígena no llegó hasta el año 1854. Y el voto universal para las mujeres en las elecciones generales llegó 100 años después, 1955. Se ha avanzado sin duda, pero falta mucho por hacer todavía. Es lo que Basadre nos dijo, la incumplida promesa de la vida peruana. En el Perú de hoy existe aún mucha desigualdad, entendida esta como la diferencia extrema e injustificada frente al acceso y disfrute de los recursos y las oportunidades, ya sea la educación, a la salud, a la pensión, al trabajo, al acceso a los cargos públicos, entre otros. Pero ello resulta imperativo desde este tribunal materializar la obligación constitucional de eliminar esas desigualdades, más aún estando a puertas de cumplir 200 años de vida republicana. Dicha obligación termina constituyéndose hoy en una de las grandes deudas históricas con nuestro país. Y cómo no, resulta indignante y conmovedora las condiciones carcelarias de los internos declarados inimputables, sin acceso a tratamientos psiquiátricos. Es escandaloso que en nuestro país existan solo 2 psiquiatras para atender toda la población carcelaria de nuestro país. ¿Cómo no indignarse con la situación de peruanos y peruanas que viven en extrema pobreza y que tienen que caminar largas horas al día para asistir a una escuela pública? ¿Acaso la educación no es una fuente generadora de desarrollo humano? ¿Cómo no indignarnos al conocer casos de mujeres maltratadas o violentadas y que son doblemente vulneradas por la deficiente atención que se da desde la Policía Nacional, el Ministerio Público e incluso los propios jueces del Poder Judicial? ¿Cómo no indignarnos frente a los ciudadanos a quienes el Estado no les respeta sus idiomas nativos? ¿Cómo no indignarnos ante personas jubiladas que luego de haber prestado su fuerza laboral durante décadas se ven forzados a reclamar el pago de una pensión digna y oportuna en largos procesos judiciales y muchas veces mueren estos en el intento? Todo esto es indignante y ante ello el Tribunal Constitucional debe seguir expediendo sentencias, recurriendo a la técnica de declarar estado de cosas inconstitucional, como ya lo hizo en los casos que he citado. ¿Para qué? Para hacer que los mandatos busquen restablecer la capacidad institucional de la administración pública en la protección de los derechos fundamentales. Es verdad que hemos avanzado, pero subsisten ciudadanos y ciudadanas que no tienen realmente acceso a la justicia. ¿Dónde está el Estado para ellos? ¿Qué significa para ellos vivir en una república que aspira al bien común? Atender y resolver la permanente aparición de nuevas formas de discriminación es una de las tareas que tenemos que seguir impulsando desde el tribunal, desde las perspectivas normativas, desde una perspectiva histórica e incluso sociológica que nos permita construir decisiones con eficacia e impacto social. Y por ello digo que el trabajo de los tribunales no termina nunca. Como decía Mandela, mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad persistan en el mundo, ninguno de nosotros puede descansar. O en palabras de nuestro escritor Scorza, mientras padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueve el pecho sobre los mendigos, nuestros corazones no podrán sonreír. Pero el tribunal
el tribunal también tiene un rol dentro de la organización del Estado. Hace 199 años el Perú adoptó un modelo de gobierno republicano. Ese modelo de larga y fecunda trayectoria en la historia de las ideas, que ha sido sostenida en 12 constituciones que han regido la vida política de nuestro país. En ese modelo republicano se sostiene la clásica división de los poderes, pero hoy ella ya ha sido superada por un modelo de Estado constitucional, en el que el tribunal cumple un rol determinante en el control y el balance de poderes. No solo ante el abuso o arbitrariedad de los poderes públicos e incluso privados, correspondiendo a la justicia constitucional restablecer la unidad de la norma suprema mediante la expulsión y represión de actos violatorios al principio de control y balance de poderes. Desde una perspectiva estructural y funcional, afirmo que este tribunal se mantendrá vigilante para hacer realidad la primacía de la Constitución sobre la ley, la obediencia de la Constitución sobre los poderes públicos, preservando una jurisdicción constitucional libre e independiente a cualquier interferencia de cualquier índole que pretenda quebrantar las reglas y valores básicos que rigen la vida social de un Estado constitucional. A continuación, plantearé algunos lineamientos de mi gestión. Primero, supervisión de sentencias. No es suficiente que el Tribunal Constitucional expida sentencias para la tutela de derechos, sino que es necesario verificar el cumplimiento de ellas. Por ello, anuncio que acentuaremos la labor de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, comisión que fuera creada e impulsada por el magistrado Ernesto Blume Fortini, y que potenciaré esa comisión porque resulta indispensable que las sentencias se cumplan eficazmente en todos sus alcances, para lo cual habrá audiencias de seguimiento para determinar la responsabilidad de los funcionarios en el real cumplimiento de estas. Como segundo punto, planteo la transparencia en la deliberación. El Tribunal Constitucional debe responder al país en este campo y observaremos 3 principios democráticos. Primero, la transparencia de los actos públicos, la rendición de cuentas ante el pueblo y el acercamiento del Supremo Intérprete a la Constitución. La crítica de la opinión pública a las decisiones del tribunal es perfectamente legítima. Sin embargo, la participación democrática en la construcción de esa legitimidad debe ser mejor expresada en una mayor transparencia en la deliberación de los casos que se lleven en el tribunal, sobre todo en los de interés nacional. La transparencia es imperativo. La publicidad de las deliberaciones es una variable que debe intensificarse. Por ello, anuncio que insistiré en el Pleno para plantear la reforma del reglamento del Tribunal Constitucional a fin que se pueda permitir la absoluta transparencia en las deliberaciones que hace el Pleno del Tribunal, sobre todo en casos de interés nacional. Esta exigencia es aún más sensible en los procesos competenciales y en los procesos de inconstitucionalidad. Esta transparencia no solo buscará que los ciudadanos conozcan el accionar de nosotros los magistrados, informándose de las justificaciones y razón de nuestras acciones y nuestras decisiones, sino que también permitirá descartar objeciones públicas de conductas ajenas a la función judicial, que sin lugar a dudas afectan la credibilidad y confianza de nuestro quehacer jurisdiccional. Tercero, el Tribunal Constitucional no debe ser percibido como una torre de marfil, sino como un espacio en el que el ciudadano participe e interactúe en la defensa de su derecho a fiscalizarnos y a criticarnos como magistrados. El acceso al tribunal no solo se debe dar a partir del estudio de los casos que miles de ciudadanos llevan al tribunal, sino que estos deben tener la posibilidad de ser escuchados directamente por los magistrados que resolverán sus causas. Si bien hoy se tiene esa posibilidad a partir del informe de hechos que pueden hacer los ciudadanos en la sala de audiencias, no todos los ciudadanos tienen la posibilidad ni los recursos para trasladarse desde el interior del país hacia Lima. Por ello,
Anuncio que promoveré una suscripción de acuerdos con la Defensoría del Pueblo para que, utilizando las oficinas descentralizadas de los ciudadanos de las diferentes regiones de nuestro país, tengan la posibilidad de exponer los hechos de sus casos en las vistas de causas que se vean ante el pleno de este tribunal, para cual utilizaremos los recursos tecnológicos e informativos. El Estado es uno solo. El servicio de justicia debe ser un servicio integrado y se debe optimizar su cobertura para beneficio de los ciudadanos. Cuarto punto, gestión de recursos. Esperamos dar celeridad a los 7.000 procesos que tenemos pendientes de resolver y a los que lleguen. El volumen de la carga acumulada y la creciente presentación de nuevos casos hacen que los recursos del tribunal sea insuficiente. Por eso señalo o recuerdo que la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha señalado que uno de los grandes problemas del país es que todavía la gente no vale lo mismo. Por ello es que anuncio que, invocando la obligación constitucional de eliminar las desigualdades, pediré al Ministerio de Economía asigne al Tribunal Constitucional los recursos necesarios para atender oportunamente la solución de causas pendientes y para garantizar el real cumplimiento de las sentencias del tribunal, poniendo especial énfasis en los casos vinculados con pobladores de zonas de extrema pobreza que buscan una tutela a sus derechos. Quinto, casos emblemáticos. Actualmente los casos son procesados en el tribunal en estricto orden de ingreso, pero se hace una excepción con los llamados, entre comillas, casos emblemáticos. Hasta el momento no hay una definición clara de ese calificativo. Normalmente se viene haciendo en función a la notoriedad de la persona involucrada. En lo personal, considero que ese enfoque debe ser revisado, de modo que se califique de emblemático a los casos en función de la materia en debate, de la trascendencia constitucional con la decisión y no de la persona involucrada. Por ello, anuncio que propondré al Pleno de este tribunal variar el referente que se utiliza para la calificación de lo que se califica casos emblemáticos. No debemos dejar de reconocer que, si bien nuestra Constitución consagra una economía social de mercado, y esta aspiración ha sido y viene siendo ampliamente vulnerada por la corrupción, ella ataca el desarrollo de nuestro país, y será tarea del Tribunal Constitucional velar por recuperar la moralidad pública. Quiero terminar este mensaje rindiendo homenaje a mi madre, Leonor Narváez Monzón, quien me inculcó fortaleza, autonomía y convicción en los ideales, y a mi padre, Genaro Ledesma Izquieta, quien consagró su vida a la lucha por los derechos de las personas en extrema pobreza. Con él aprendí a soñar con un mundo mejor, a sentir pasión por el Perú, a dar significado y contenido al ejercicio de la solidaridad humana. Finalmente, decir a ustedes que hoy, al asumir la presidencia de este tribunal, me comprometo ante mi patria a trabajar indesmayablemente por la justicia para todos, sin distensiones ni diferencias. Gracias. Palabras de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Desde esta institución, desde el Cercado de Lima, tras haber asumido el cargo y convertirse en la primera mujer en ser presidenta del Tribunal Constitucional. Ella ha mencionado los 5 lineamientos de su gestión, entre los cuales están supervisión de sentencias, transparencia en deliberación y en actos públicos, Los fotógrafos, por favor, tienen unos minutos generar para hacer espacios la en los que los ciudadanos participen y actúen, gestión de recursos, en los cuales ha sostenido que pedirá recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, y sobre la redefinición de los llamados casos emblemáticos. Un ratito.
Estos han sido los 5 lineamientos de Marianela Ledesma tras asumir la presidencia del Tribunal Constitucional. Ella reemplaza al magistrado Ernesto Blume y además en esta ceremonia en la cual ha estado presente el presidente de la República Martín Vizcarra y el presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros, ha juramentado el magistrado Augusto Ferrero como vicepresidente del Tribunal Constitucional y el magistrado Ernesto Blume como director del Centro de Estudios Constitucionales Distinguido del auditorio, Tribunal Constitucional. el señor presidente de la República va a hacer su retiro por la recargada De esta agenda. manera Agradecemos culmina su presencia esta ceremonia esta desde el Tribunal ceremonia de Constitucional. juramentación Volvemos a estudios. Adelante. El nuevo Bien, presidente entonces la doctora